Hola, este es el primer taller centroamericano de minificción, módulo uno, historia y definición. Vamos a compartir algunas ideas sobre el origen de la narrativa brevísima, qué es y qué no es minificción y un poco sobre sus características. ¿Qué es, qué no es y qué características tiene? Y también sus orígenes, como ya mencionamos anteriormente. ¿Qué no es? Aquí tenemos una imagen de una etiqueta de una camisa. Normalmente cuando se habla de minificción, lo primero que nos viene a la mente es un texto muy breve. Pero ¿por qué entonces la etiqueta de una camiseta no sería una minificción? En principio, aquí podemos encontrar una de las principales características de la narrativa brevísima y está en la palabra, narración. Si nos está narrando algo, si nos está contando algo, estamos ante un texto narrativo, si no, puede ser la etiqueta de una camisa, por ejemplo. La duda es uno de los nombres de la inteligencia, Borges. Hecho de aire entre pinos y rocas, brota el poema, Octavio Paz. ¿Qué le dice a un gusano a otro gusano? Me voy a dar una vuelta a la manzana. Aquí tenemos tres ejemplos de textos que también son muy breves y que sin embargo tampoco caen dentro de la categoría de minificción. El primero de ellos, el de Borges, sería un aforismo, es decir, un pensamiento, una reflexión. El de Octavio Paz sería un haiku y el tercero sería un chiste. El haiku tiene una intención poética, evocativa, y el chiste se centra meramente en un recurso de humor sin valor literario. Vamos a encontrar, sin embargo, después que el humor sí puede ser parte de la minificción como uno de sus elementos, así como el humor puede ser parte de cualquier tipo de género literario, pero no es su fin último. Entonces, ¿qué no es minificción? El aforismo no es minificción, el haiku tampoco y tampoco el chiste. ¿Qué sí es? La ubicuidad de las manzanas. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de la gravedad. Ana María Shoah. Este texto de Shoah es una minificción y cumple con varias de las características que vamos a estar revisando posteriormente. Pero en principio es narrativo. Eso viene a ser, como ya lo dijimos al principio, una de las cualidades fundamentales de cualquier minificción. Nos está narrando algo y además hace referencia a diferentes historias. Es intertextual, que es algo que vamos a retomar más adelante. Y también hace uso de la elipsis, es decir, esa capacidad para poder evocar contenidos y sentidos en la mente lectora una vez que han dejado las pistas necesarias el autor o la autora en el texto para poder identificarlas. Volveremos también a eso. Según Wikipedia, ¿qué cosa es minificción? Es un término usado por algunos críticos literarios para designar un género literario breve, mayormente narrativo y lúdico, irónico, metaficcional e híbrido. Dice Lauro Zavala, académico mexicano, la minificción es la escritura experimental cuya extensión no rebasa una página impresa, es decir, que tiene menos de aproximadamente 250 palabras. Zavala marca incluso un tamaño para la minificción, que eso nos va a llevar a la siguiente cualidad, que es precisamente que una minificción no rebasa una página, según Zavala. Esto, que últimamente está en debate, en general sigue siendo una característica acordada por diferentes académicos en Hispanoamérica. Lo que me lleva al tema del nombre. Sabemos que la minificción es narrativa, sabemos que la minificción es breve, no excede una página, pero también le hemos dado diferentes nombres. Y esto va a depender muchas veces de la zona geográfica en la que nos encontremos. En México, Zavala y otros le han denominado minificción, que de paso es un término paraguas, que en uno de los congresos de minificción hispanoamericanos se acordó que minificción era un término macro, que podía dentro de sí
tener diferentes maneras o diferentes formatos de lo que sería considerado la narrativa brevísima. Microficción es un término que se usa mucho en el sur, particularmente en Argentina, también en Chile. Minicuento también se ha usado y se usa en Colombia, en Venezuela. Y el término microrelato que es de uso muy frecuente en España. También en el caso del habla inglesa, flash fiction es el término con el que ustedes pueden buscar este tipo de narrativa brevísima. Y ojo, sin embargo, el flash fiction puede tener más de una página porque en el mundo anglosajón se considera incluso que un par de páginas o hasta tres podría ser una flash fiction. Entonces, ¿qué es minificción? Es narrativa, es híbrida y es breve. La hibridez viene desde la propuesta de la minificción de usar formatos no narrativos incluso dentro de su forma de expresión. Es decir, podemos encontrar recetarios, bestiarios, podemos encontrarnos con obituarios o incluso definiciones como de diccionario, pero que por su forma de abordar el tema tienen una intencionalidad narrativa, los convierte en minificciones híbridas, es decir, componentes narrativos dentro de formatos no narrativos. Y la brevedad, que ya la habíamos explicado, ¿verdad? Estamos con un acuerdo, al menos en una buena parte de Hispanoamérica, de que no trasciende el tamaño de una página. Un poco sobre los orígenes de la minificción. Aquí está el ejemplo de un koan zen, que no lo voy a leer, pero solamente para recordar que los koan son esta especie de cuentos o narraciones utilizadas por monjes budistas para poder introducir reflexiones entre sus discípulos. Esto por poner un ejemplo ancestral de narraciones muy, muy breves que se pueden considerar como antecedentes de la minificción. Lo mismo también con la fábula. eh, y otro tipo de formatos que a lo largo de la humanidad se han venido creando como narraciones muy pequeñas para poder transmitir ideas, para transmitir narraciones, historias. Ya entrando propiamente en el camino de la minificción, como la conocemos hoy por hoy, se suele considerar a Rubén Darío, Huidobro y Antonio Ramos Sucre, Antonio Ramos Sucre, como precursores. Estos poetas, y muchos de ellos, bueno, modernistas y luego vanguardistas y también en la frontera, estuvieron trabajando relato breve, elipsis, dentro de sus textos. El poema en prosa viene a ser uno de los principales elementos considerados como el precedente inmediato de lo que sería considerado luego la minificción. El poema en prosa, este texto muy depurado, de lenguaje, en estilo, que alcanzaba tal nivel de brevedad que poco a poco iba entrando ya en una frontera entre la poesía y la narración, hasta que eventualmente pues, se generó, digamos, ese salto hacia lo que hoy por hoy consideramos minificción. Según Zavala, la minificción tiene características distintas a la escritura fragmentaria y la muy breve producida antes del siglo XX. Es decir, que todos esos experimentos previos fueron evolucionando hasta darnos hoy por hoy lo que se considera como minificción. Ahora, el Mundo Valadez, también de México, decía de que, desestimado mucho como creación menor, el cuento breve, también llamado minificción, no ha merecido ni recuento, ni teoría, ni nombre específico universal. Esta situación se ha mantenido. Hay autores o la academia que no consideran que la minificción sea un género válido, que no es el caso en muchos países que, sin embargo, le han dado la relevancia que merece, como es el caso de México o Argentina, Chile, Venezuela, Perú, entre otros países que sí, incluso poseen cátedras, en el caso de México, en las cuales se toca directamente el género minificcional. Aquí un ejemplo, sin embargo, de cómo se ha ido de alguna u otra manera, usemos el término basureando el género, ¿no? Básicamente el considerar de que lo único que importa es que sea breve, pues cualquier cosa puede ser una minificción, lo cual no es cierto. Entonces, en los orígenes, como ya miramos, está el Koan, los apólogos árabes es otro buen ejemplo, las fábulas.
y otros tipos de textos que se fueron creando en la historia de la literatura y la creación literaria humana, que tenían dimensiones muy, muy breves y a la vez intenciones narrativas. También están los textos de sarcófagos, entre otros. Ahora, veamos las características. Primero, un enunciado muy sencillo. La minificción se diferencia de la poesía por narración, de la novela por extensión y del cuento por el nivel de co-creación. Y vamos a ir viendo esto poco a poco. El cuento construye un mundo o una acción completa. La minificción muestra un fragmento de ese mundo o acción e invita al lector y la lectora a imaginar el resto. En el cuento la trama es explícita, dada, mientras que en la minificción es implícita y tiene que ser develada. Si bien es cierto, en el cuento puede haber trama implícita y también uso de la elipsis, en la minificción alcanza un nivel más radical, podríamos decir, para poder co-crear con quien está leyendo un texto minificcional. Es decir, que la trama va a ser desarrollada en buena parte por la mente lectora a partir de las pistas semánticas establecidas por el autor y la autora. En ese sentido, una minificción es como un fractal, es decir, es como un universo completo de patrones y posibilidades donde el autor o la autora va a reflejar aquello que es lo que permite que quien lee pueda desplegar el resto de ese universo que está detrás de ese texto. Así como en esta imagen, vemos que hay muchos patrones que se repiten, pero hay una parte de ese patrón que es el que se puede reflejar para poder saber que a partir de esa parte, cómo se mira el todo. La minificción posmoderna tiene un inicio que no inicia, o sea, es catafórico, y un final que no termina, es decir, un final catafórico. Laura Zavala. Esto ya venía pasando desde la literatura de las vanguardias e incluso antes la literatura moderna. Tenía esta posibilidad de inicios in media res, por ejemplo, y también el raconto, ese retorno al inicio para poder saber qué es lo que pasó, e in media res, que evidentemente, ¿verdad?, significa comenzar a la mitad. Es decir, cuando ya se han introducido personajes, cuando ya han pasado diferentes elementos y la trama se encuentra en un punto álgido. Estos recursos son propios de una literatura postmoderna y la minificción se apropia completamente de ello. Una minificción en principio usa ambos, es decir, un inicio donde ya pasaron cosas, donde uno puede imaginar que los personajes fueron introducidos o que las situaciones dieron inicio, y un final que no cierra porque es la mente lectora la que va a darle conclusión o múltiples conclusiones, porque también muchas veces el final abierto en la minificción permite muchas interpretaciones. Como ya mencionaba anteriormente, estos recursos posmodernos provienen en principio de una estructura aristotélica clásica narrativa, es decir, hay un romper con esta lógica de un inicio, una mitad y un final narrativo, y en la posmodernidad se introduce entonces el in media res, comenzar más o menos por la mitad cuando la trama ya está avanzada, o desde casi el final para hacer un reconto donde retorna. Obviamente aquí se hace uso de la analepsis y de la prolepsis, ¿no? Es decir, el retroceder en el tiempo para contar cosas que pasaron previamente o avanzar hacia el futuro para identificar cuáles son los elementos que pasarán más adelante. En la minificción, a diferencia de la estructura clásica aristotélica, como es una estructura más posmoderna, puede ser que solo tenga un inicio y llegue hasta la mitad, o que comience en la mitad y solo tenga un final, o que solamente se quede en la mitad. Y que además, como se puede ver que el triángulo tiene varios colores, existan varias posibilidades de encajar la historia, es decir, varios significados o muchas maneras de completar los vacíos que la elipsis narrativa nos ha dejado. En otras palabras, múltiples lecturas. Diferentes lectores y lectoras darán sentidos específicos a la historia y darán por ende diferentes arcos narrativos, los completarán con su propio motivación, con sus propios intereses, con sus propias ideas de qué es lo que hace falta en esas partes que no están dentro del texto, sino que están dadas para que el lector o la lectora las complete. La manifestación permite una libre intervención interpretativa a la vez que estimula y regula el orden de las interpretaciones. Es decir, la minificción es ese artificio narrativo que permite una co-creación.
Esa libre intervención interpretativa, sin embargo, está regulada porque hay algunas pistas semánticas definidas por el autor o la autora, pero el juego, mientras más rico, mientras más densidad tenga la minificción, más posibilidades de interpretación se podrán encontrar en, en el texto. Bartes, el autor ha muerto, que viva el lector. Sabemos que este es un principio de la posmodernidad y en la minificción se reconoce completamente. Es decir, el texto deja de ser de alguien, de un autor o una autora, y se convierte en un patrimonio de la humanidad, en un patrimonio cultural, y el lector o lectora se convierte en un lector activo, cómplice, co-creador, co-creadora de este texto que permite la mayor libertad posible de interpretación gracias a la intensa utilización del elipsis. La minificción, por ende, es el género literario en el que se hace más consciente el proceso de lectura desde el acto creativo. Es decir, una minificción no puede ser escrita si no tiene dentro de sí misma la conciencia del mapa de lectura. Es decir, el artificio, el artefacto narrativo de la minificción trae dentro de sí sus propias instrucciones de lectura. Y entonces el autor o la autora tiene que ser capaz de poder identificar cómo se va a leer, cuáles son las pistas semánticas que se van a establecer y cómo se va a dar el juego de elipsis para permitir ese juego de co-creación. De ahí la alta conciencia de cómo se ha de leer el texto. Características, para repasarlas un poco porque las hemos venido ya mencionando, sabemos que son breves, sabemos de que el discurso hipertrofiado, la metáfora, la poeticidad no pueden ser tan importantes en la minificción, le llamaba minicuento en este caso Miliani. Sin embargo, obviamente el lenguaje se espera que sea conciso, pero también hermoso, las palabras justas, pero sin que sea excesivamente poético, porque de nuevo estaríamos ahí perdiendo narratividad y ganando otro tipo de cualidades que no son tan propias de la minificción ya. Que sin embargo, aunque viene de la poesía, se espera que tenga un componente mayor de narratividad. Monterroso agrega de que la concisión no solamente es suprimir palabras, sino que hay que dejarlas indispensables, o sea, para que además de que tenga sentido, suene bien, que haya un buen ritmo, que sea fluido, que tenga calidad literaria el texto. Aquí un excelente ejemplo. Este tipo es una mina. No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero, de sus caballos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando, como a todos nosotros. Luisa Valenzuela. Este texto de Luisa Valenzuela, autora argentina, es un excelente ejemplo de cómo puede ser muy conciso el texto, pero ser a la vez hermoso. Y ya no digamos sus cualidades narrativas y la profundidad y la posibilidad de múltiples lecturas que tiene. Además del juego de palabras, está todo el contexto y tema político y de denuncia detrás, que además se corresponde con un tiempo específico. Luisa Valenzuela creó este texto vinculado con la época del golpe de Estado militar en Argentina. Sin embargo, es un texto con el que cualquier latinoamericano puede sentirse identificado. Proteico, que viene obviamente de la figura del dios Proteo, ¿verdad? Esta deidad que tenía la capacidad de asumir cualquier forma. Violeta Rojo dice de que los minicuentos, la minificción, posee estructura proteica, es decir, puede tener características del ensayo, de la poesía, de la fábula. Esto ya lo hablábamos antes. La multiplicidad de formatos narrativos y no narrativos de la minificción es vasta. Siempre y cuando mantenga su componente narrativo, sus posibilidades, debido a su escasa extensión, son amplias para poder disfrazarse o entrar, digamos, en la piel de esos distintos formatos. También agrega Violeta Rojo que el minicuento o minificción adopta la apariencia de otras formas literarias, tanto mayores como menores, e incluso orales o no literarias, que es lo que acabamos de mencionar. Aquí otro ejemplo. Canje. Se cambia laberintos y minotauro por arquitecto prófugo. Este texto con una clara alusión a todo el tema de la mitología cretense con el rey Minos y el minotauro y la huida después del arquitecto Dédalo hace o está vinculado o está dentro de un formato no narrativo, que sería en este caso el de clasificado de periódico. Elíptico, que lo hemos mencionado también ya, ¿verdad?
El minicuento narra su historia de una manera distinta, más sugerente y elíptica, usando cuadros, marcos de conocimiento, intertexto, es decir, todo lo que no se dice, pero que está enunciado, que hay pistas dentro del texto que permiten al lector o lectora reconocer que en ese vacío narrativo ahí hay una oportunidad de co-creación para completar la historia, para poder agregar las pistas propias y los sentidos propios que cada lector o lectora puede sumar al texto. La elipsis y la minificción depende mucho de los contextos compartidos, es decir, el lector y la lectora, al crear su artificio, su artefacto narrativo, tiene que pensar en un lector modelo. Esto es muy de Eco, ¿no? Que esto, bueno, luego lo vamos a mencionar, pero Humberto Eco ya lo menciona en Lector Infábula, la necesidad de contar con un lector modelo, una lectora modelo, es decir, quién va a leer el texto, cuál es el contexto que comparto con esta persona, sean contextos académicos, contextos geográficos, contextos religiosos, culturales, políticos, sociales eh, y obviamente literarios. Por eso la minificción es muchas veces un texto de textos, es decir, un texto que hace alusión a otras lecturas que hemos tenido y que son en teoría universales o bastante extendidas. Y ese es el contexto compartido en el que estamos jugando para la co-creación. En este sentido, la minificción es un texto experimental en el que el narrador o narradora invita a lectores o lectoras a co-crear antecedentes y desenlaces. Sin el aporte de un lector o una lectora, una minificción está incompleta. La minificción, mientras más espacio da al lector, menos completa va a ser, pero a la vez más pistas y más riqueza semántica va a tener dentro de sí misma. Son intertextuales, son hipertextuales, son encuadrados, es decir, y aquí viene Eco, ningún texto se lee independientemente de la experiencia que el lector tiene de otros. Es decir, nuestras lecturas anteriores nos permiten leer los textos que leemos en este momento. Y son esos textos y sus relaciones los que crean el acervo cultural en cada lector y cada lectora. Es ese acervo el que va a servir al minificcionista, el autor o la autora, para poder utilizar sus elipsis y sus pistas semánticas en el texto que permitan esa co-creación literaria. Genet habla de la hipertextualidad, es decir, la relación que une un texto B, hipertexto, con un texto anterior A, hipotexto, en el que se injerta no como comentario. Vamos a verlo con un ejemplo para simplificar. Tenemos la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Esto va a ser nuestro hipotexto, es decir, el texto original, el texto de referencia. Ahora tenemos acá Requiem por Alonso. Los grandes molinos de la Mancha mueren de tristeza porque ya nadie los confunde con gigantes. Este sería el hipertexto, es decir, el texto que hace referencia al hipotexto. Entonces podemos decirlo que es un texto derivado, relacionado, vinculado. La minificción muchas veces es hipertextual o intertextual o intratextual. Hace referencias a otros textos, a otras lecturas. También pueden ser películas, también pueden ser hechos históricos. Pero el punto es que son contextos compartidos con el lector o la lectora. Y el guiño funciona de esa manera, al hacer referencia a elementos que el lector o lectora entiende o conoce. Aquí podemos tener los elementos claves en este hipertexto, que serían Alonso, por Alonso Quijano, obviamente los molinos y los gigantes, tres términos que nos van a dar a entender rápidamente que esto hace referencia al Quijote de la Mancha. Alonso, molinos, mancha, gigantes. Cuatro, en realidad. Debido a la brevedad, el autor debe conseguir un tema tan conocido que no tenga que dar largas explicaciones ni ubicar al lector. Violeta Rojo. Sin embargo, no siempre los textos minificcionales van a ser intertextuales, pero es muy común precisamente porque ayudan a salvar esa distancia y sobre todo el espacio, el ahorrar la posibilidad de tener que decir los personajes son estos, la trama es esta, la situación es esta. Si el contexto ya está dado, si los personajes ya están dados, la situación existe ya en un texto anterior, es mucho más fácil hacer referencia al texto y poder hacer un propio juego minificcional que permita ese guiño que el lector o lectora va a entender. Sonido blanco. Cuando puso la caracola en su oreja, escuchó el mar y muy al fondo el sonido de los violines del Titanic. De nuevo aquí el término Titanic nos hace inmediatamente referencia a algo que ya todos manejamos o una buena parte manejamos. Entendemos lo del hundimiento del Titanic, entendemos lo de o recordamos lo de estos violinistas tocando hasta el final, etcétera. Así, de alguna manera, podemos establecer el diálogo con el lector o lectora y entonces estamos en una complicidad a partir de ese contexto compartido.
Es común en la minificción, en los minicuentos, el uso de cuadros, o según terminología de Humberto Eco, marcos de conocimiento. Marco de conocimiento sería todo eso que cada quien entiende, por ejemplo, con palabras que ya se han convertido en términos claves. Digo Titanic y puedo recordar todos esos elementos históricos relacionados con Titanic. Y hay un cuadro alrededor de eso. Igual también la palabra naufragio o náufrago, que nos hace pensar en un hombrecito que está en una isla, en botellas, con mensajes. Entonces, esos cuadros también son utilizados en la minificción como elementos que nos permiten hacer complicidad con el lector o lectora. Entonces, para resumir, tenemos que la minificción es breve, es elíptica en cuanto deja una cantidad de espacios o pistas semánticas en un vacío narrativo para ser completados por el lector o lectora. Es intertextual, es proteica. La intertextualidad ya miramos que hace referencia a esto de poder citar dentro de sí o referir dentro de sí otros textos o otros contextos históricos, políticos, sociales. Proteico porque puede abordar o estar en diferentes formatos, incluso no narrativos. Y esto, digamos, solo quería aquí agregar algo, no es que tienen que tener todas estas características la minificción, pero es muy usual que las tengan, sobre todo las minificciones en la posmodernidad. Brevedad sí es definitivamente una cualidad sine qua non. La elipsis es bastante usual. La intertextualidad y lo proteico es lo que de repente podría ser que esté o no esté, porque obviamente depende mucho del estilo del autor y la autora, ¿verdad? Bien, cerraría esto con algunas ideas de minificción en debate. Es decir, la minificción todavía sigue siendo debatida, que tenemos una cita antigua de Fernando Savater que decía de que en realidad esta jibarización de la cultura era dudosa. Es decir, todo el tema de Twitter, el zapping y hablando de la minificción como tal, como una narrativa dudosa en cuanto a calidad. A lo cual Valls respondía en aquel momento de que la minificción no es un juego de palabras, no es un chascarrillo, no es una bromita, no es un chiste, sino que es un relámpago de sentido, estremece conciencias, pone entredicho creencias. Fernando Valls apostaba y apuesta a una minificción de calidad que trasciende todo estos esquemas del chiste o lo meramente rápido. Así que él decía, no, no, o sea, la minificción sí vale. Luego, Violeta Rojo, después de haber estado trabajando mucho estudio de minificción, se empezó a dar cuenta de que en redes sociales y demás había un abuso de la brevedad. Y esto lamentablemente sigue siendo así. Y más bien ha empeorado un poco, pensaría yo. Si ustedes buscan con el hashtag el microrelato, minicuento, van a encontrar que aquí este ejemplo que tengo acá, por ejemplo, esto fue el año pasado, habían 107.981 publicaciones con el hashtag de microrelato en Instagram y algunos ejemplos eran, por ejemplo, Nena, eres una obra de arte. Otro que decía, no hago pie, dijo el ingrávido. Otra que dice, y aunque intenten jodernos, seguiremos sumando recuerdos de dos y así, ¿no? O sea, que en realidad el término puede ser abusado bastante, ¿no? Y entonces esto llevaba a Violeta a decir de que es difícil, cada vez es más difícil encontrar textos que uno pueda decir, esto es una minificción o incluso esto es una minificción de calidad. Luego, David Roas e Irene Andrés Suárez con el debate sobre si el microrelato es un género aparte del cuento o no. Para Roas, básicamente es una radicalización, o sea, es un cuento radicalizado, donde la elipsis funciona con mucha intensidad y hay mucha participación lectora, pero sigue siendo un cuento. Mientras que Andrés Suárez dice, no, en realidad es una simbiosis entre la evolución del cuento y la prosa poética, y ella lo consideraba pues el cuarto género narrativo. Finalmente, Paola Tena ha estado introduciendo bastante el tema de si realmente deberíamos seguir hablando de una minificción con un tamaño determinado, podríamos pensar más como la lógica del flat fiction. ¿Por qué no escapar a esa cantidad de palabras, a esa página? ¿Por qué no puede ser más? ¿Qué es lo que realmente importa más en la minificción? ¿Qué es la esencia de la minificción? Y ella hablaba mucho de eh, la elisión profunda, es decir, la elipsis que con mucha intensidad y profundidad puede trascender una página, siempre y cuando esa elipsis esté presente ahí. Pero bueno, estos un poco son los debates actuales sobre la minificción, algunas de las ideas que se están discutiendo. Y bueno, yo les invitaría a ustedes a hacer sus propias investigaciones y lecturas al respecto.
porque la minificción, si algo tiene, es que es un género vivo, que siempre está en discusión y debate y siempre estamos pudiendo crear y recrearlo de maneras nuevas y con intensidad. Muchas gracias.